Muy bien, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué les parece si abrimos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, para dar inicio a esta enseñanza, conferencia, prédica, como usted lo quiera llamar? En Juan capítulo 14, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Es una porción muy conocida y que de hecho todo cristiano se la debería de saber, al menos el versículo 6. El libro de Juan es uno de los, de hecho todos recomiendan o muchos recomiendan a los nuevos creyentes comenzar en este libro por el lenguaje que usa, un lenguaje sencillo, pero está lleno de teología y de hecho es uno de los, el propósito del libro de Juan es de mostrar, enseñar, instruir que Jesús es el Hijo de Dios para todo el mundo. ¿Estamos ahí? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hasta ahí. Señor, te damos gracias. Vamos a hablar con el Padre. Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, mi Dios, para servirte, para adorarte, para alabarte, pero sobre todo también, mi Dios, para aprender de ti, mi Dios. Venimos presentándonos delante de ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestras faltas y que es a través de Cristo Jesús que tú perdonas nuestras iniquidades, nuestras faltas, pero también venimos a que tú nos fortalezcas en nuestras luchas y en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones, mi Dios. Gracias, mi Dios. Habla nuestro espíritu, habla nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Esta porción de las Escrituras son de las más inspiradoras y motivadoras para aquellos que en un momento de su vida se han sentido o se sienten perdidos, extraviados, acechados, perseguidos, desamparados y turbados, y nos llena de esperanza y descanso en Dios a través de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, solo demanda que creamos en Él. Repito el versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Aquí el Señor Jesucristo le está hablando a su pueblo, le está hablando a sus discípulos. Y aquí es donde dice, no se turbe vuestro corazón. Ahora, ¿por qué llegaron a ese momento? ¿Por qué les está diciendo esto? Porque sin duda todos en algún momento pasamos por momentos de estrechez, de angustia, de momentos difíciles, tribulaciones, porque así es el camino del cristiano. Dice la Escritura que es a través de muchas tribulaciones que entremos al reino de Dios. Vea cómo Dios nos está garantizando tribulaciones, problemas, algunos problemas por cuestiones de la vida, algunos porque nosotros mismos los provocamos, pero algunos otros simplemente son ajenos a nosotros, a nuestras decisiones, pero vienen a nuestra vida. Entonces dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y si decimos que le creemos, andaremos en sus caminos, en sus enseñanzas, en sus ejemplos, porque los discípulos seguían a Jesús porque habían creído en Él. Pero mire lo que dice, ¿creéis en Dios? Y si hacemos una encuesta, todos vamos a decir, sí creemos en Dios. Pero Él también dice, creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. Pero esto demanda de que andemos en sus caminos, que si decimos que le creemos, andaremos en sus caminos, en sus enseñanzas, sus ejemplos.
Más adelante vemos que en el versículo 5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Tomás estaba en un proceso de aprendizaje como lo estamos usted y yo. Nosotros cada vez creemos más, cada vez que nos acercamos más a Dios, cada vez que leemos más su palabra, cada vez que venimos a estudiar la palabra de Dios, le estamos conociendo más en nuestro caminar como cristianos. Tomás estaba en ese proceso, como usted y yo, de aprendizaje. Pero si hay algo que caracterizaba a Tomás fue su incredulidad. Vemos más adelante que después de la resurrección, los discípulos del Señor Jesucristo, cuando lo hubieron resucitado y Tomás no estaba, ellos le contaron, vimos al Señor, y él no creyó, dijo, hasta que no viere con mis ojos, metiera mi dedo en su mano y mi mano en su costado, creeré. Aquí habla de un hombre incrédulo y eso lo caracterizó y si hablamos de Tomás, luego viene a su mente su incredulidad. ¿Cómo dudó él? Y cómo en su aprendizaje, Tomás, él estaba experimentando, aprendiendo, estaba en ese proceso, pero sin duda fue algo que quedó algo que lo caracterizó para siempre, que era un hombre que dudaba. Aún estando con Jesús, él caminaba con Jesús, escuchó al Señor Jesucristo en sus enseñanzas, así como usted y como yo. Y todos corremos el riesgo de perdernos, apartarnos, por diferentes razones. Todos estamos expuestos a esto, hermanos. Porque dice la Escritura, mire aquel que se cree firme, mire que no caiga. Sin embargo, eso significa que todos corremos el riesgo de resbalar, de caer, inclusive de apostatar, hermanos. Tal vez usted podría decir, yo jamás negaré al Señor. Así lo dijo Pedro. Aunque todos estos te negaren, yo no te negaré. Y mire que fue el que lo negó 3 veces. Todos corremos el riesgo de perdernos, apartarnos, por diferentes razones. Puede ser por el engaño de las riquezas, como dice la Escritura. Algunos por el endurecimiento del corazón, dice la Escritura también, donde viene una enemistad con alguien más, endurece el corazón por amargura, resentimiento, y allí empieza a apartarse del Señor. El amor a este mundo, como Demas que se apartó. El engaño de Satanás, sin duda, que él anda como león rugiente. Y Satanás no tiene ningún problema con llenarnos el bolsillo de dinero o de provisiones con tal de que nos apartemos del Señor. Algunos hasta por el trabajo y empiezan a apartarse del Señor. El amor a este mundo por las cosas vanas, el amor a este mundo, pueden ser muchas cosas, hermanos. El engaño de Satanás por seguir nuestras pasiones desordenadas, por el egoísmo, por la vanagloria, por diferentes causas, hermanos. Todos podemos apartarnos. Primeramente porque somos imperfectos. Seguimos en ese proceso de perfección, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda las palabras de Jesús? Él dijo que si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, bueno, pues la toma y la lleva a su rebaño. Pero y si acontece que la encuentra, significa que cabe la posibilidad de que no la encuentre por diferentes razones. Puede ser que el lobo la estuvo o la encontró y ¡pum!, la devoró a esa ovejita. O por tonta, andar despistada, se apartó
cayó un despeñadero y se murió. Se murió. La pregunta es, ¿por qué se perdió? ¿Por qué se descarriló? La respuesta es muy sencilla, porque no anduvo en los caminos de su pastor. Jesús es el buen pastor. Y dice la Escritura en Juan capítulo 10, donde dice, Jesús es el buen pastor, que sus ovejas conocen su voz. Y Él conoce a sus ovejas y le siguen. Y Él conoce, dice que las conoce por su nombre. Jesús nos sigue diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Para llegar a Dios no puedes sacar de la ecuación a Jesús. Es imposible. No hay atajos para llegar al cielo. Hay un solo camino. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en ningún otro hay salvación. Es una de las porciones que leí antes de comenzar, cuando le preguntaron en el concilio al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Él les dijo que en ningún otro hombre, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahí es donde los sacerdotes, los ancianos, los fariseos se dieron cuenta que reconocían que habían andado con Jesús por la forma como hablaban, cómo se dirigían, cómo se comportaban. Sin embargo, en Proverbios 14, 12, mire, déjele ayudo para ubicar la predicación. La Escritura nos está enseñando de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y para que vaya entendiendo la prédica todo tiene que ver con el camino. Entonces, en Proverbios 14, 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son de muerte. Habla de aquella persona que se sale de la senda. Esa ovejita que se extravió, siendo la número 100, se extravió por alguna X razón, como ya expliqué. Puede ser, cuando digo oveja, estoy hablando de un cristiano que se puede apartar. Estoy hablando de aquella persona que considera su camino mejor que el de Dios. Que está pensando, dice, porque la Escritura dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son de muerte. Aquí habla, hay caminos que al hombre le parecen. O sea, él considera, mi camino es mejor. Aunque la mamá, el papá, el pastor le esté diciendo, mira, es que Dios dice esto, Dios dice, sí, ahí dice la Biblia, pero yo pienso que es así mejor. Y ahí ya, saca de la ecuación a Dios en su vida. Y si saca a Jesús de la ecuación de la salvación, es imposible que alcance la salvación. Habla de aquella persona que se sale de la senda, se sale del camino. Imagínese, vea ese cuadro donde el Señor Jesucristo como pastor va caminando, las ovejitas vienen atrás. El pastor no va atrás, el pastor no es un arreador. El arreador es el que va arreando como a las chivas, las cabras, las vacas. No, el pastor va enfrente. Y las ovejas llegan a aprender a discernir la voz del pastor, el silbido, naturalmente alcanzan a discernir la voz, hasta el caminar, hasta el olor del pastor. ¿Por qué? Porque conviven con el pastor, porque viven con el pastor. Los discípulos supieron discernir quién era Jesús. Por eso él decía que sus ovejas le siguen. Ahora, cuando una persona se aparta del camino o considera otro camino, se aparta, se despista, se sale de la senda, se sale del camino, porque considera otro camino. Opta por tomar su propio camino o seguir a otra persona. Lamentablemente, mire,
hay muchas. El Señor Jesucristo dejó una sola iglesia. Una sola iglesia. Y la iglesia no tiene que ver con denominación. No, las denominaciones las pusimos nosotros los hombres, por diferentes razones. No queremos entrar a la historia, pero por alguna razón yo pienso que así salieron los luteranos, bautistas, metodistas, presbiterianos, todos católicos, todos, y todos dicen que Él son el camino, todos decimos que ese es el camino, ¿cierto? Sin embargo, Él dice, yo soy el camino. Él no va a preguntar cuando estemos ante su presencia, ¿en qué denominaciones? Bautista, ¿tú no sabías que esa no era? No, Él no va a preguntar eso, sino Él busca una relación, una intimidad con el pastor de pastores, por supuesto, con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro pastor. Ahora, por obvias razones, nosotros pertenecemos a una organización, Casa de Oración, en la cual, hemos sido instruidos, enseñados en esta doctrina. No estamos diciendo de que seamos la mejor, que seamos la única. No. Simplemente estamos siguiendo el camino. Mire que en las iglesias que nos habla en Apocalipsis, del capítulo 1 al capítulo 3, había diferentes iglesias. La de Esmirna, la de Éfeso, la de Filadelfia. Todas ellas eran diferentes y tenían cualidades diferentes. Sin embargo, a ninguna se le demandó, ¿por qué no eres igual que aquella? ¿Por qué? Porque así como nosotros usted puede tener 5 hijos, 6 hijos, y todos son diferentes, pero los ama a todos, ¿cierto? Pero usted le está instruyendo a todos. No hace excepción de personas o de hijos y le toma una, mira, así va a ser, esta va a ser tu herencia. No. Habla de que a todos le está enseñando lo mismo, cómo comer, cómo caminar, cómo andar, cómo comportarse, ¿cierto? Y los disciplina igual a todos, ¿cierto? Así también el Señor con nosotros. Él no viene por una denominación, Él viene por una relación, aquellos que hemos decidido seguir al Señor Jesucristo. Pero las personas que toman su propio camino, se apartan o consideran su propio camino o seguir a alguien más. Puede ser son calvinistas, siguieron a un tal Calvino, otros a Martín Lutero, se llaman luteranos, por diferentes razones. Unos dicen chullistas, por Chuy Olivares, como sea. El hecho es de que asegúrese de que estén siguiendo la verdad. Amén, hermanos. Ahora, hay algunos, como dice Proverbios, hay algunos que su camino le parecen derecho, pero su fin son de muerte. Porque a final de cuentas, Dios nos va a juzgar por su palabra. La palabra es la que nos va a juzgar, hermanos, o ya nos juzgó. La que no, dice, serán juzgados por mi palabra, dijo el Señor Jesucristo. Esto significa que no va a ser ni por nuestras obras, sino por lo que, obviamente por las obras, pero a lo que Él estableció en su palabra. Su palabra es la que nos va a medir, su palabra es la que nos va a escanear si somos aptos para estar ante la presencia de Dios. Entonces, se imagina, el mismo Señor Jesucristo hace una referencia de aquellos que siguen a ciegos. Dice, ¿acaso un ciego podrá guiar a otro ciego? Si uno se apartó del Evangelio y va siguiendo su propio camino, y siempre hay un roto para un descosido. Va a seguir uno a otro, y va a seguir a otro en vez de al pastor. Si yo me aparto del Evangelio, no me siga. Yo me puedo caer, puedo tropezar, porque soy un humano, soy imperfecto. Pero no me siga si me aparto del Señor. No, evalúe si lo que estamos enseñando está en las Escrituras. Evalúe si lo que estoy enseñando es la doctrina de Casa de Oración. Y por supuesto, si está en las Escrituras. Amén. Amén, hermanos. Ok. Pero dice el Señor Jesucristo que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque dice, a final de cuentas los dos tropezarán, los dos caerán.
Pero si una oveja se aparta y si otra la sigue, pues dice, la primera oveja puede decir, este es el camino, yo pienso que así debe de ser, y se aparta, trayendo falsas doctrinas. Y el apóstol Pablo no lo enseña en Timoteo, porque vendrán, después de mi partida, vendrán amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes, todo lo que menciona las características de falsos maestros, falsos profetas. Entonces, la única manera que podemos saber discernir si la doctrina es correcta es que todo concuerde en las Escrituras. No somos perfectos, todos estamos en un proceso. Sin embargo, Pablo enseña esto, dice que todo aquel que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe y delira y viene en cuestiones necias. Es que así debe de ser, porque así, que uses falda así, que usa el velo, que tráete esto, que no tomes café, que... No, hermanos, hay cuestiones que nada tiene que ver con el Evangelio. El apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 14, dice que hay algunos que comen solo verduras, hay otros que comen de todo, carne y de todo. Dice, pero no juzga el que no come, ni el que come no juzga el que come, ni al que no come. Dice, porque si está de pie para su Señor. Pero que cada uno esté convencido de lo que esté haciendo. Eso se llama respetar. ¿Amén, hermanos? Ahora, cuando una persona se aparta o sigue a otro que se apartó, puede ser por necedad, y se aparta de la luz del Evangelio, se aparta del sol de justicia, y terminarán descarriados como aquella oveja. Quedará a expensas de un depredador por tonta o necia. Déjeme aclaro, no, más bien déjeme extiendo más en esa para entender. Mi intención no es de ofender cuando digo una oveja tonta. Dios por naturaleza creó a la ovejita natural, ese animalito, a ese mamífero, que con cualidades muy singulares, de las cuales dice que su vista es corta. O sea, no tienen un alcance, una vista como el águila, que puede a cientos de metros. Puede ver su presa y se va de picada y agarra su presa. No, la oveja necesita la guía de un pastor. Es el único animalito que necesita la guía de un pastor. Mire que las hormigas, dice la Escritura, que no necesitan ni capataz, ni quien las gobierne. Ellas ya saben, por instinto. Pero la oveja sí necesita un pastor. ¿Por qué no dice, yo soy el buen, no sé, Él toma la analogía de la oveja, de la naturaleza de la oveja, para darnos una analogía, darnos un ejemplo de que nosotros necesitamos a nuestro pastor que nos guíe. Él es el camino. ¿Y cuál es el camino? ¿Y cuál es el fin del camino? Llegar al Padre. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, a final de cuentas, el final de nuestro camino es llegar al cielo, ¿cierto? Es llegar a la casa del Padre. A final de cuentas es llegar, pero es llegar al cielo, pero siguiendo a Jesús. No hay otro medio de salvación. Ya lo leímos, Pablo lo dice en Timoteo. En Juan 3:16 dice que, 1 de Timoteo, no es 3:16, es otra escritura. Pero él dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador. Entonces, Él es el camino. Y si tú te sales del camino, si te sales de la Biblia, los estatutos de la Biblia, te vas a perder, te vas a extraviar. Por eso esa ovejita, la número 100, se extravió, porque consideró, este es el camino, tal vez por despistada. Por eso a veces a las ovejitas se nos considera como, necesitamos sabiduría, hermanos. Necesitamos entendimiento. Y eso es lo que nos proporciona la Biblia, sabiduría,
entendimiento, la capacidad para seguir en los caminos del Señor, hermanos. Si usted dice, no, así yo pienso que es así. La Biblia, Jesús dice que es el camino, pero ¿y la Virgencita? ¿Y Buda? ¿Y Alá? ¿Y esto? ¿Y las obras? No, eso produce jactancia, arrogancia. Por eso tenemos que ser humildes siguiendo al pastor, a nuestro Señor Jesucristo. Dios creó a la oveja con una naturaleza muy singular, de vista muy corta, es noble y se necesita la guía de un pastor para sobrevivir. Y si usted es una oveja de su rebaño, no se resista a la nueva naturaleza y confíe en su pastor. Por eso dice, creer en Dios, creed también en mí, dice el Señor. En Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 dice así, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el ¿qué? El camino que lleva a la perdición, como aquel que dice, no, este es el camino. ¿Por qué? Porque aquí me siento a gusto, esto es lo que me gusta. Yo siento una mujer atrapado dentro de este cuerpo. O al revés, su ideología. Yo pienso que hay otro género aparte de hombre y mujer. O cualquier pensamiento que vaya en contra de la palabra de Dios. Entonces ya está en su propio camino, no en lo que Dios estableció. Por eso dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Aquellos que piensan, no, yo pienso que es por este camino, pero su fin son de muerte. Y muchos, dice la Escritura, no pocos, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cierto? Porque mire, vamos a reducirlo en su casa. No todos son cristianos, ¿cierto? ¿O sí? No todos. Por ejemplo, en mi familia, procediendo de nuestros padres, pues nada más mi hermano y yo. Mi madre ya está con el Señor. Un hermano que falleció, pues él dijo, no, yo no quiero nada con Dios, y falleció. Espero que se haya arrepentido. Sin embargo, yo no puedo garantizar que él está con el Señor, aunque él decía que ya estaba escuchando del Señor y todo. Eso es entre su relación con Dios. Sin embargo, él nunca se confesó delante de mí, más bien que yo haya sido dado testimonio de que él aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Y aunque yo predique el resto de mi vida, no puedo sacarlo de donde está, si es que no está con el Señor. Ahora, eso medítelo bien y grábeselo bien, porque aunque usted venga aquí a la iglesia, usted no puede hacer salvo a nadie, aunque usted quiera. Hay personas que dicen, no, yo en este camino, porque así me siento bien. Pero no es de que si usted se sienta bien o no, es cuestión de justicia. Y Dios estableció la palabra como justicia. ¿Amén, hermanos? Ahora, cuando dice, pocos son los que la hallan, porque mire, a lo mejor no están aquí todos sus hijos. Y no pretendo ni lastimar ni ofender, pero es una realidad, hermanos. O no están todos aquí, no están todos sus hermanos. O no están sus padres aquí tal vez. O sus hermanos, qué sé yo. Por eso dice, y pocos son los que entran por ella. Pero si creemos en Jesús, le seguiremos y le seguimos, es imposible, repito esto, es imposible que nos perdamos. Mire, es imposible errar el blanco si vamos siguiendo a Jesús. Mire, recuerdo algo que nos enseñó el pastor David Guevara la última vez que estuvo aquí predicándonos, y dijo que si nos sometemos a la autoridad establecida por Dios, es imposible que nosotros erremos. Porque aún así se hayan hecho las cosas
Vamos a decir, si el pastor dice, pinten esta pared de verde, pero todo era de otro color y yo digo verde, esto es nada más un pensamiento que se me ocurrió, tenía que verlo verde, pero el hecho es de que yo les diga, hay que hacer tamaladas, hermanos, y vamos a evangelizar, cualquier cosa, hermanos, que no vaya de acuerdo con la palabra de Dios. Si usted lo hace, usted no se equivocó. El que sí que se equivocó fue el pastor, ¿cierto? Y aquí el Señor Jesucristo dice, si creen en Dios, crean también en mí. Él no se equivocó. Él nos está mostrando el camino. Él es el Hijo de Dios. Él vino a cumplir y mostrarnos el camino al Padre. Entonces, concluyendo en esto, es imposible que erremos si seguimos a nuestro Señor Jesucristo, que es imposible que nos perdamos, que nos extraviemos, que nos descarriemos. Mire lo que dice en Isaías 35. En Isaías 35, versículo 3, esta es una porción mesiánica que habla y apunta a nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Isaías 35, 3, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Aquí se puede entender de lo que el Señor Jesucristo dice de aquellas personas, no se turbe vuestro corazón. Y la gente puede estar turbada, por eso dice, fortalecer las manos cansadas. ¿De quién? De aquellos que están turbados, cansados del camino, las aflicciones, las tribulaciones. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decir a los de corazón apocado, significa los que están en tribulación. Esforzaos, no temáis. ¿Qué fue lo que nos dijo el Señor Jesucristo? No temáis. Dice, si creen en Dios, también creen en mí. Eso nos alienta, nos fortalece, hermanos. Porque no es la viejita de la tiendita de la esquina. Es nuestro Señor Jesucristo que nos está diciendo estas palabras. Nos está alentando. Por eso dice, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Mire, esto se escribió casi 800 años antes de Cristo. Y cuando viene el Señor Jesucristo, Él dice, yo soy de aquel que estaba hablando Isaías. Y luego dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saldrá como ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino. ¿Qué habrá allí? Un camino, una carretera para nosotros, hermanos, para los que hemos confiado, los que estamos en aflicciones, en tribulaciones, y Dios nos muestra el camino a través de Cristo, porque está apuntando a Cristo. Entonces dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Por qué cree que está con C mayúscula? Camino de santidad. Porque está hablando de Cristo, que iba a venir. Porque el Antiguo Testamento nos habla de sombras y figuras del que había de venir. Aquel que nos iba a fortalecer las manos cansadas, de afirmar las rodillas endebles, que nos iba a dar vista a los ciegos, porque estábamos en una ceguera espiritual. Las ovejas no podían ver, pero ahora en Cristo Jesús podemos ver más allá a través de Cristo Jesús. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Aquel que dice, este es mi camino y así lo voy a hacer, y así yo arrebato el cielo. No, así no es. Es con humildad, hermanos. Dice, no pasará inmundo por él. Quiere decir que, mire, un inmundo está hablando de aquellos que no son santos.
Así como hay animales inmundos, hay animalitos que son santos, apartados para Dios. Como una oveja es apartada para Dios, ¿cierto? Un cabrito no, se considera un animal inmundo, como un asno, un burro. Son animales inmundos. No se pueden comer. Estoy hablando de alimentos. ¿Amén, hermanos? Ok. Ahora dice, no pasará inmundo. Y lo que no es santo es inmundo. ¿Cómo se considera a los hijos de Dios? Santos, ¿cierto? Porque ¿qué significa la palabra santo? Apartado. Está apartado para Dios. Está apartado en un camino. Y en los caminos hay límites, hermanos. No se me ha olvidado la serie, por eso se llama Límites. Entonces, dice, no pasará inmundo por él, por el camino de santidad. ¿Por qué? Porque, mire, voy claro y voy a poner el dedo en la llaga. Todo aquel que no es santo es inmundo. Todo aquel que no es salvo es condenado. Todo aquel que no es oveja es cabrito. Todo aquel que no es hijo de Dios es hijo del diablo. ¿Entendió? ¿Sí? Y mire, y ya mencioné, y algunos de ellos son nuestros familiares. Y a lo mejor hasta los más cercanos. Y a lo mejor duerme con usted. Bueno, quién sabe. Dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, como el pastor. Dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Porque esto no es de intelecto, hermanos. Yo soy bien inteligente, por eso entendí el evangelio. No, dice que esto lo escondió de los sabios y entendidos y se lo ha revelado a los más pequeños. ¿Cómo se considera la oveja? Mire, se oye medio burdo, pero así es. La oveja es tonta. Amén, no pretendo ofender a nadie. Pero por eso estamos aquí, ¿no? Estamos para ser cultivados, para aprender. Por eso se llama culto, para cultivarnos, para aprender de la palabra de Dios. Entonces dice, no pasar, y dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Cuál es el requisito? No salirse del camino, no apartarse, no descarriarse. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dice, yo soy un camino. No, por definición dice el camino. Significa el único camino. ¿Amén? Ahora, dice, no se extraviará. Dice, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Habla de un camino seguro. Dice, y los redimidos de Jehová vendrán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Por eso comenzó diciendo, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas. Lo que nos dice, lo que significa, como comenzó el Señor Jesucristo hablándonos en Juan capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón. Dígame sí o no, la escritura que leímos en Isaías 35 no inspira confianza en Dios, hermanos. Inspira confianza en su camino de santidad, Cristo Jesús. En Hebreos 10, 19, 20 dice así, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Está hablando del templo, hermanos. Está tomando esa analogía del templo de Dios donde estaba el atrio, donde adoraban los gentiles. Luego dice, está ahí donde los judíos podían acercarse, pero después está el lugar santo. Pero después dentro del templo. Pero después del lugar santo estaba un velo, que después del velo, atrás del velo en el templo estaba el lugar santísimo.
Y en el lugar santísimo, ahí es donde estaba lo que es el arca de Dios. Entonces, nadie podía cruzar a ese lugar sino el sumo sacerdote, y eso una vez al año. Y el libro de Hebreos nos habla de Jesucristo, es nuestro sumo sacerdote. Y dice, ya nos habla en esta porción de Hebreos, cuando Él es el camino, que dice, ¿se acuerda cuando Jesús dijo, consumado es, estando en la cruz? Y dice, y el velo se rasgó de arriba hacia abajo, porque la salvación viene de arriba hacia abajo. Ese velo estaba fabricado de tal manera que decía que de 20 caballos de este lado y 20 caballos no lo podían rasgar. Era imposible por la fuerza, como la fórmula que Dios les dijo cómo lo tejieran. Entonces era imposible, pero se rasgó de arriba hacia abajo, dando acceso a que la gente pudiera llegar al lugar santísimo. Y es a través de Cristo Jesús que podemos llegar a la presencia de Dios. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Y estaré ahí, y estarán ustedes conmigo, y yo estaré con Dios. Él es el unigénito, Él es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Ahora, pero ¿sabe qué? Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Hasta lo busqué también. Significa que para andar en el camino hay cláusulas, hermanos. Hay que pagar un precio. Ya va a empezar el pastor a hablar de dinero. No le estoy hablando de dinero. ¿O pensaba que iba a ser gratis andar en este camino? No es gratis. Tenemos que pagar el precio sacrificando el yo, sacrificando esta carne, nuestros pensamientos. Yo pienso, ¿por qué se apartó aquella ovejita? Yo pienso que por acá también quizás se perdió. Yo pienso que así debe de ser. O yo siento que puedo ser feliz así, 2 amores y un camino. Yo quiero vivir así a mi manera, papá, y no te metas en mi vida. A mí me parece este otro camino derecho. Pero como dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son de muerte. Se paga el precio santificándonos, hermanos, cada día para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay carreteras más seguras en las grandes ciudades. Yo no sé, yo traigo hay un sticker en la camioneta porque lo usamos cuando salimos o que voy al aeropuerto y nada más, pero hay carreteras que son de acceso porque son nuevas, o sea, tienen más seguridad, puedes andar más, mayor velocidad, son más seguras. Pero ¿qué cree? Hay que pagar un precio, ¿cierto? Todos aquí sabemos de que sí, hay carreteras, pues te cobran, hasta te anuncia, te va a cobrar, y no es gratis, pero son más seguras. Ahora, no se confunda, yo no estoy hablando de dinero, sino de vivir para Cristo. ¿O qué? Dice la escritura que dice en Romanos capítulo 6. ¿O qué? ¿Continuaremos pecando para que sobreabunde la gracia? En ninguna manera. Tenemos que sacrificar nuestro yo. Se tiene que pagar el precio. Porque mire, ¿sí o no se paga un precio en santificarnos? Sí, porque la carne se deleita en el pecado, ¿o no? Sí, hermanos. Sin embargo, hay que sacrificar yo pienso que yo esto, yo lo otro. Juan el Bautista, cuando le dijeron, ¿ya te diste cuenta que aquel que diste testimonio bautiza más que tú? Y Juan el Bautista dijo, nadie tiene nada que no le haya sido dado del cielo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Él era de la carne, mas Jesús era del Espíritu. ¿Entiende? Juan, él nació de hombre y mujer, pero
Jesús nació del Padre Celestial y tomó la humanidad de María, 100% humano y 100% Dios. Es necesario que la carne, apachurrar la carne, pero para que el Señor crezca. Es necesario que apachurremos nuestros propios pensamientos y el pensamiento de Dios nos controle, nos domine, hermanos. Que machacar esta carne, porque esta carne dice, cómetelo, róbatelo, llévatelo. Pero dice que crezca. Dice Pablo, dice, el hombre exterior ese va envejeciendo, mas el nuevo hombre ese va creciendo y va a ir creciendo conforme a lo que tú te alimentes. Si te alimentas espiritualmente, obviamente vas a crecer fuerte, Popeye, te va a venir flores. Vas a estar fortalecido para enfrentar las luchas, las pruebas, las tentaciones. Pero si vienes de vez en cuando, eres el dominguero, santo, ouch. Eres de los que, de vez, a ver, ¿qué me pasa? ¿Cómo vas a estar fortalecido por una tentación? Pasa la muchacha, órale, órale. O viene esa tentación, llévatelo, róbatelo, cómetelo. Y no vas a estar fortalecido para resistir la tentación. Amén, hermanos. Recuerde que Jesús nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la palabra encarnada. Y así como cuando usted anda por las carreteras de esta nación, cada ciudad, cada país, pero cada ciudad tiene el departamento de tránsito, quien es el responsable de poner señalamientos, advertencias para su propia seguridad y que se obedezca y que se deben de obedecer para salvaguardar su propia vida y la vida de los demás. Para eso es, hermanos. ¿Sí no ha leído el manual? Que dice, mire, maneje así, hágale así, tal velocidad, todo. Para eso es, hermanos, un manual. Para que no, y cuando usted presenta el examen le hacen preguntas. Pero ese libro está basado a respetar límites. Le está presentando las leyes de tránsito que se deben de respetar. Cómo usted puede andar en los caminos, en las carreteras. ¿Amén, hermanos? Mire, esto es por sentido común. Respetar y cuidar, por ejemplo, tenemos que respetar sus leyes y una de sus leyes son estableciendo límites. Mire, ahora, yo no me he dado cuenta de que en la camioneta, en la camioneta de mi hijo, ahí le estuve moviendo y te va señalando por satélite donde vas manejando y que cambia la velocidad, el límite de velocidad. Y cambia, pasé un sign y cambió también en la pantalla. Te va indicando. Ahora está más fácil, hermanos. Ya si le erra a usted es porque ya de plano usted dice que ese es su camino y usted quiere andar recio. Así hay muchos que andan recio en la vida, no respetando los límites. Por eso, en las leyes de tránsito, es un ejemplo, hermano, que voy a poner este ejemplo, esta analogía, para que podamos comprender el reino de Dios, lo espiritual. Por ejemplo, una de las leyes de tránsito habla de establecer límites de velocidad. Por ejemplo, cuando pasa por las escuelas, ahí dice, advertencia, escuela, ¿sí o no? Y si usted pasa como le da la gana, ¿qué va a pasar? ¿Multa o no? O puede provocar un accidente. Mire, aquí habla de, por ejemplo, en la palabra de Dios también nos pone límites. Dice de velar por los pequeños. Y si a usted no le importa, usted vive su vida como Juan Querendón, ahí, bueno, ya no sé ni qué. Y no le importan los niños, no le importa la familia, no le importa nada. Usted vive a grandes velocidades. ¿Qué va a pasar? Tarde que temprano se va a estrellar, hermano. Tarde que temprano. Por ejemplo, hay límites en las curvas peligrosas y le están advirtiendo. Si no hay un señalamiento, usted puede demandar a la ciudad y gana un billete.
porque no hay un señalamiento. Por eso hay departamentos del mismo departamento de tránsito, de seguridad, que están checando que todos los signs estén vigentes, que no estén cayéndose, que no. Y luego lo hacen su reporte para que vengan los de mantenimiento y pongan ese sign, lo pongan correctamente, o pongan barandas en las curvas, X, porque esa es su responsabilidad. Por eso estamos pagando impuestos. ¿Entiende eso? Ahora, pero habla de que tenemos la responsabilidad de la ciudad es de poner esos señalamientos, esos límites. Y nuestra responsabilidad es que respetarlas, ¿o no? ¿Usted cree que están para ahí para qué? ¿Para que le tire piedras? No. Son para que se respeten. Respetar, por ejemplo, límites para rebasar. No sé si sabía, pero cuando va manejando hay una línea amarilla a un lado de usted, a su lado izquierdo, que si es línea continua, usted no puede rebasar. Tantas revelaciones, pastor, hasta me está enseñando aquí cómo manejar. Bueno, pero si está pausada, significa que usted puede rebasar. Porque puede ser de que sea una curva peligrosa o sea un crucero o donde no haya suficiente visibilidad y por eso le está advirtiendo, no puedes rebasar porque puede venir otro y puedes chocar. Esa es la responsabilidad de la ciudad, del departamento de tránsito, de esos señalamientos, ¿cierto? Ok. También tiene límites para los estacionamientos. Respetar los estacionamientos. Cuando dice para inválidos, respételo. Es como respetar a los ancianos, dice la Escritura. Honra a los ancianos. Cuando dice honra a las canas de los ancianos. También pone límites para, hay señalamientos donde dice no puede usar el teléfono. Hay algunas ciudades que si usted va aquí manejando y va con el teléfono, le da una multa. Hay ciudades que no, pero hay unas ciudades que sí, que no pueden ni textear. Hay límites para respetar el peso de una carga, por ejemplo, carreteras que están limitadas a cierta, porque no pueden pasar o transitar camiones de carga pesada, y ahí les dice aquí no pueden entrar camiones, porque ese puente o esa carretera no está acondicionada para esos camiones. Por ejemplo, dar las advertencias de cruces de tren, límites para tiempo severo, cuidado con los puentes cuando hay congelamiento. También mencionan los señalamientos, no manejar cansado, no textear, no manejar intoxicado. Total, que son puros no y no. Pues, ¿qué cree? También la Biblia tiene señalamientos, tiene límites para nuestra propia seguridad, para que las respetemos. La ley, y no estoy hablando de la ley del Antiguo Testamento, no, eso ahí está la ley ceremonial, la ley civil, pero está la ley moral, la cual sigue vigente. Pero tenemos esos límites para nuestra propia seguridad y para que la respetemos. La Biblia dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, honra a tus autoridades. También dice que tiene advertencias, la Biblia tiene advertencias para no salirnos del camino, como tentaciones, como avaricia, codicia, iras, la apostasía, la hipocresía. Son advertencias, hermanos. También está llena de no matarás, no mentirás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Dios tiene este manual para que nosotros lo respetemos, hermanos. Pero si usted sigue de incrédulo o dudando como Tomás, no espere que se le aparezca para que le diga, pon tu mano aquí en mi costado y mete tu dedo aquí en mi mano, porque eso no va a pasar. Él se revela por fe, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga, dice Santiago, que recibirá cosa alguna del Señor. Por eso, mire, el Señor Jesucristo comenzó diciendo, muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar. Pero si usted no se prepara esperando en el Señor, siguiendo en el Señor, siguiendo en el camino, manteniéndose en la verdad, entonces no espere recibir algo del Señor. Por ejemplo, un hombre, esto lo escuché ahí de casa de oración, me gustó ese ejemplo. Un hombre que decidió ir de vacaciones a su país natal. Él residía aquí en Texas. Y dijo, yo voy para visitar allá a mis familiares, a X país. Pero resulta que de regreso demandó regresó y fue directamente a la Casa Blanca a ir a hablar con el presidente Joe Biden. Y le demandó una audiencia. Y cuando estuvo frente a él, le reclamó que su King Ranch se había averiado, tanto por las carreteras que estaban descuidadas y porque los caminos no tenían advertencias ni señalamientos con claridad. Dicen, es que regresó y mi camioneta ya está toda así floja, todo se oye todo y tuve que arreglar esto, las llantas se dañaron y todo esto, el parabrisas no había señalamientos y me salí del camino. Y vino y le reclamó al presidente de Estados Unidos. Y el presidente le dijo, pero ¿por qué me reclamas? No andas en mis caminos. Así también, no espere usted que si usted está fuera de los caminos de Dios, que Dios lo va a bendecir. ¿Entendió? ¿No entendió? Los dos así como que, mire, si usted no puede reclamarle a Dios por qué me ha ido mal, pero si usted está fuera de los caminos de Dios, si usted hace con su cheque lo que sea, lo que le da su gadarena gana, y ya gasta y malgasta y esto, no espere recibir una bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no anda en sus caminos. Si usted no respeta a sus padres, no espere que sus hijos lo respeten a usted, porque usted no anda en sus caminos. Pero si la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿qué va a recibir? Lo que el hombre sembrare es lo que va a cosechar. ¿Me expliqué? Pero si usted anda fuera de los caminos de Dios, y si le va como en feria, usted no venga a reclamarle a Dios, es que mi King Ranch se me dañó, es que no andas en mis caminos, mijo. ¿Entendió? Mire, todos, absolutamente todos, llegamos aquí a la iglesia, venimos al Señor porque andábamos fuera de sus caminos. ¿Cierto? Nadie nació en los caminos del Señor. Aunque usted diga, yo nací en la iglesia y ahí, no, usted no conocía de Dios. Usted tomó sus caminos, usted andaba aparte y no fue hasta que le presentaron el evangelio. No fue hasta que el buen pastor vino y lo rescató y lo trajo a sus caminos. Hay algunas ovejitas que son necias. Se descarrilan. Y el Señor las trae y otra vez se descarrilan. ¿Sabe qué hace el buen pastor? Toma esa ovejita, la agarra y le quiebra la patita. Y la agarra y la consuela y se la carga y aquí la va llevando. Entonces ya la ovejita ya entendí. Ya después la suelta. ¿Usted cree que se va a despegar de su pastor? ¿Que entendió que la salvó de ella misma? Al contrario, se va a acercar más a su pastor. Mire, dice la Escritura, redarguye, reprende, exhorta, y algunas se van y se apartan y no entienden la exhortación de parte de su pastor.
aunque no haya entendido. Hubo uno que andaba en otros caminos, hablando bíblicamente, tomando un ejemplo para concluir. Hubo uno que andaba en otros caminos que le parecían que eran derechos, pero su fin eran de muerte. Y no solo andaba en sus propios caminos, sino que violaba los límites al perseguir a los que andaban en el camino. Este hombre se consideraba mejor que muchos y confiaba mucho en sí mismo, ya que fue circuncidado al 8º día, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, pero en su propio camino, pero era de muerte. Pero un día, ¿qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué pastor? Diga, ¿qué pastor? En Hechos capítulo 9 nos habla de un hombre, de este hombre llamado Saulo de Tarso. Y dice la Escritura, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, cristianos, y lo dice con C mayúscula, los que andan en Cristo, significa, dice, que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, mire, recuerde el ejemplo que estamos manejando, poniendo, de el buen pastor que deja las 100 ovejas. Perdón, que tenía 100 ovejas y que cuando le falta una, deja las 99 seguras en un lugar seguro y va y busca a la que se había descarriado, va y busca a la que se había perdido. Y Saulo de Tarso era esa ovejita. Es un ejemplo, es una analogía que concuerda con la enseñanza. Y dice, mas yendo por su propio camino, él en su odio, en su amargura, resentimiento, o vamos a decir en su egoísmo, en su ¿qué no sabes quién soy yo? Él creía que andaba en los caminos del Señor, pero andaba errado. Defendía, según él, la palabra de Dios. Eran caminos que le parecían derecho, pero su fin eran de muerte. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá qué debes hacer. Dios dejó su palabra para que nosotros nos levantemos y sigamos sus pisadas a través del mensaje de la palabra de Dios. Pablo sufrió las consecuencias de andar en sus propios caminos, en su obstinación, su odio contra los del camino. Lo llevó a extraviarse del camino. Pablo terminó como aquella oveja descarriada que se apartó del rebaño, por rebelde, por tonta, por necia. Pero Jesús, como el buen pastor, fue a su encuentro para salvarla como a ti y como a mí, para que le conociéramos y que le mostrara al Padre y creyéramos en Él, que Él es en el Padre y el Padre está en Él, para que le creyéramos a Él y respetemos sus caminos, sus límites,
y que hagamos caso de sus advertencias, señalamientos en los caminos de la vida, de una vida nueva, y echemos fuera el temor, que no se turbe nuestro corazón, porque si creemos en Dios, creamos en Jesús, hermanos. Amén. Póngase de pie, hermano. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No nos apartemos del camino, hermanos. Habrá momentos de tribulación, habrá momentos difíciles, pero Jesús nos dice, no se turbe vuestro corazón. Y es momento de reconocer y decirle, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Tal vez nos hemos descarriado, por despistados, por haber andado aquí, haber andado allá, por seguir a otros tal vez. Pero es momento de decirle al pastor de pastores, Señor, ayúdanos, Señor, guíanos, mi Dios, porque no alcanzo a ver como la oveja en lo natural, no alcanzo a percibir. Y el Señor Jesucristo nos aseará de la mano y nos llevará con Él, nos cargará en los tiempos difíciles, nos tomará y nos llevará a pastos verdes, como dice el Salmos 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Nos llevará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque mi padre y mi madre me dejare, aunque no tenga dinero, aunque esté enfermo, aunque ande en sendas aunque ande en valle de muerte, no temeré, porque el Señor estará conmigo, porque el pastor estará con nosotros, guiándonos y llevándonos al Padre a través de su camino. Gracias, Señor. Mejor es estar un día en tus atrios que toda una vida lejos de ti. Mejor es tu amor y tu misericordia que todas las riquezas sin ti. Mejor es estar un día en tus atrios que toda una vida lejos de ti. Mejor es tu amor y tu misericordia que todas las riquezas. Hoy te necesito más que ayer. El mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. Hoy te necesito más que ayer. El mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar
contemplar la belleza de tu santidad. Hoy te necesito más que ayer. El mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. La belleza de tu santidad. La belleza de tu santidad. Salmos 27 dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comerse mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oh Jehová, oye Jehová mi voz. ¿Con qué a ti clamo? Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Hoy te necesito más que ayer. El mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. Hoy te necesito más que ayer. El mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. Hoy te necesito más que ayer. El mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. La belleza de tu santidad.
Gracias, Señor. Gracias te damos por ser nuestro buen pastor. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice, amén. Denle un aplauso al Señor. Bendiciones, hermanos.